Ahí están todos los Avengers. Eugenio Derbez, Marco Antonio Solís. Puedes buscar el Oscar. Kobe Bryant, el teatro chino. Los actores vienen a ver la película. Te puede hacer ahí la tuya, como simularla, pues. Como que te abordan esto del otro y pues en cuanto menos pienses ya. Cantinflas, Michael Jackson. Venimos llegando a Hollywood Boulevard, el Paseo de la Fama acá en Estados Unidos. La neta, este video se va a poner bien interesante. Acompáñenme, vámonos a ello. Allá mero está la calle Hollywood Boulevard. El Paseo de la Fama en Los Ángeles fue creado en 1958 para representar el glamour característico de Hollywood. El tramo más famoso de Hollywood Boulevard cuenta con más de 2.600 celebridades inmortalizadas a las que se le rinde homenaje por medio de las estrellas con sus nombres grabados. De este lado nos encontramos una tienda de souvenirs. Se ve bien interesante esta tienda, la neta, se ve que venden souvenirs y muchas curiosidades. Chequen el Depredador, el Terminator, algunas placas ahí de Hollywood, el Batman de este lado. Chequen, está bien perrone. Acá puedes buscar el Oscar con tu ocupación, por ejemplo, el mejor padre, Best Liar, el mejor asistente, el mejor reportero, Dad of the Year. Este me lo tengo que llevar yo. Y así te pones a buscar. Chequen, hay un montón. Best Stepmom, el mejor estudiante. Y así la verdad es que esta tienda está bastante grandecita. Chequen nada más. Es todo esto. Algunos suéteres de Los Ángeles, los llaveros acá con tu nombre. Hombre, realmente esta es la tienda de souvenirs, definitivamente. Tazas acá con tu nombre, vienen por letra. Por ejemplo, acá está la A, Alan, Alex, Alicia. Mi carnal de hecho se llama Alex, pero no veo Arturo. Como les digo, todavía continúa la tienda. Toda esta parte es bastante grandecita, como les decía. Más llaveros de este lado. Allá vemos un montón de playeras, incluso termos. O chequen todas las figuras, los caballeros. Tan perronas, Más figuras como de Disney, el Capitán Garfio, Campanita, Moana. Hasta unas resorteras. Hace mucho no veía unas. Llaveros acá surfistas, también con los nombres. De este lado, Harley Quinn. Definitivamente esta es la tienda de tiendas en souvenirs, acá en el Paseo de Hollywood. Hombre, hay un montón de cosas y como secciones hay como una parte más de Disney, de superhéroes, otra como el cine clásico. Veo que pues tienen de todo. Elvis Presley, que perrón se lleva el carro y todo. El Depredador, hombre, es que está pasado de lanza, de la neta, está igualito. Pues sí, la neta, esta tienda, aparte de que está bien grande, veo que tiene mucho movimiento y éxito, porque adentro está bien curioso, ¿no? Te encuentras como figuras, como la del Elvis, el Depredador, Terminator, y aparte en la tienda venden cosas perronas. Entonces, de las que vi, esta es la que más me llamó la atención. Las demás estaban más tranquilonas. Ya nos empezamos a encontrar las estrellas, Houdini, el mago. ¿Cuál es el precio? $7 el hot dog. A ver si ahorita lo probamos. Y fruta. Seguimos viendo las estrellas. Una latina, Sofía Vergara, David Copperfield. Por ejemplo, chequen, si son de la televisión tienen ahí como un logo, o si son músicos sale ahí como un disco, comediantes, vienen con un diseño diferentes. Un musicazo de David Bowie y acá el disco. Son un montón, es toda una calle llena de estrellas. Ahí hay que andarle buscando para ver si reconoces alguna. Michael Fox, que es el de Volver al Futuro, una de mis películas favoritas. Los Simpsons, por ejemplo, este es de programas de televisión. Snoopy, el genio Walt Disney. Claro que este número de las estrellas va creciendo año con año, mientras se van agregando más personas del medio de la televisión, músicos, programas, del teatro, de la radio, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Ya continúan las estrellas. No reconozco, la verdad, muchos. The Funk Brothers, John Denver, un cantante de country. De hecho, si no mal recuerdo, el buen Eugenio Derbez tiene una estrella por acá. Chequen, venimos de allá y toda esta calle todavía continúa la de estrellas. De hecho, hay algunas ahí sin ocupar. A ver si nos ponen un día de estos. Y todavía continúan las estrellas para allá. El Groot. La primera estrella se puso en el año de 1960. Más adelante les voy a decir a quién. Y les voy a pasar 4 datos curiosos del Paseo de la Fama de Hollywood. Gloria Estefan, gran artista. Y de este lado nos encontramos una plaza, que hay un Subway, por acá un Target, una farmacia incluso, CVS. Continúan las estrellas. Tienes que andar volteando para encontrarte, ya que son un montón, a ver si alguna la reconoces. Ahorita venimos de regreso otra vez por la calle donde estábamos, porque nos dirigimos al Teatro Chino, que es muy conocido, emblemático en el Paseo de la Fama acá en Hollywood.
cajero. A ver si ustedes reconocen a alguien. Eugenio Derbez, ya lo encontramos. Acá la placa del buen Eugenio Derbez. A huevo, qué rifado. Que si quieren saber dónde está afuera de un Marshalls. Aquí se pueden encontrar la placa del buen Eugenio Derbez. El conejo Bugs Bunny. Les digo que andar pendiente ahí, buscando, checando, para ver si reconoces alguno. Porque de hecho yo había pasado ya por la Eugenio Derbez y ni me he dado cuenta porque estaba volteada. Y ahorita que ya venía de regreso, ya la vi. Continúan las estrellas. Vamos a ver cuál nos encontramos. Shrek. Scarlett Johansson, Marco Antonio Solís, Michael Keaton. De hecho, Michael Keaton tiene de mis películas favoritas de Batman. Nos encontramos más comedera callejera que La Fruta, El Elote, Orlando Bloom, Bruce Lee, una tienda de souvenirs. Por ahí vemos sudaderas de Hollywood, de Los Ángeles, 50% de descuento, gorras, llaveros, Michael Jackson. Y de ese lado, el Teatro Chino, que este teatro es emblemático acá en Los Ángeles, ya que aquí ha sido la sede de muchos estrenos de películas muy importantes. Los actores vienen a ver la película. Se han estrenado películas como El Mago de Oz, Star Wars, entre otras. También ha sido la sede de varias entregas de los Oscars, entonces es un lugar súper emblemático acá en Hollywood. En el piso nos podemos encontrar firmas y la mano de muchos artistas. Por ejemplo, George Clooney. Tiene en sus manos también los pies. Y así te pones a buscarle y te encuentras muchos, por ejemplo, Harry Potter, Emma Watson, Daniel, sus manos, sus pies, ahí para que te midas. De Michael Jackson con un corazón ahí que le puso. Matt Damon, el 5 de junio del 2007. Y toda esa parte está llena, enfrente del Teatro Chino está llena toda esa parte de firmas. La neta es que está bien interesante, incluso si pueden checar allá atrás, están los personajes que esos te cobran. Por eso ni los he mirado porque dicen que hasta con voltearlos a ver ahí te cobran, entonces... tranquilón. Cantinflas, Pepe, actorazo mexicano. Se hace bien chingón encontrar mexicanos, latinos en toda esta parte de Hollywood. La neta, bien rifados. Bruce Willis, Jack Nicholson, que también sale en la película de Batman que me gusta un montón con Michael Keaton. Jack Nicholson, Elton John. Y aquí a un ladito del Teatro Chino, otra tienda de souvenirs. De esas se vas a encontrar un montón. Si te quieres llevar tu recuerdito del Paseo de la Fama en Hollywood, pues puedes encontrar pues que la playera, el llavero, lo que andes buscando, una taza. De este lado continúan las estrellas. Como les digo, hay un montón. Salma Hayek, John Travolta, Slash, el guitarrista. Vemos un hard rock también, aquí casi al ladito del Teatro Chino. Arte urbano también. De este lado nos encontramos más comedera callejera. Thank you. El Dolby Theatre, que también hacen como algunos estrenos. Es menos emblemático según yo que el Teatro Chino, pero también es muy importante. Me voy a meter tantito porque les quiero comentar algo. Y había visto yo que hay como unos detallitos acá en la calle de Hollywood, pues como tipo medio estafas, que pues yo he estado como muy, como caballas, como en mi rollo acá, de personas, por ejemplo, los personajes, como que te abordan esto del otro y pues en cuanto menos pienses ya te están queriendo sacar dinero. También otras personas que son como raperos mayormente, que te entregan un disco y si ya lo agarraste, ya bailaste. Entonces... mejor así como andar tranquilón, como en tu rollo, y ya te evitas pues mayor cosa, ¿no? Así le estaba haciendo yo, porque sí había visto más o menos el movimiento y pues ando muy como en mi rollo tratando de evitar todas esas cosas para no tener ahí como un detalle. Nomás les paso ese tip porque es lo que yo he visto y la neta... chequen esa estrella, es de Muhammad Ali, es la única estrella que está en la pared. Porque lo que cuentan es que no quería que lo pisaran, entonces dijo, no, yo quiero estar en la pared, un boxeador muy muy famoso. Y de este lado continúa la vendedera, comida callejera, aguas y las estrellas. Ahí les van 5 datos curiosos del Paseo de la Fama en Hollywood. El primero, no solo hay personas, sino también personajes ficticios como Mickey Mouse, los Simpsons, Snoopy, por mencionar algunos. Segundo dato curioso, se inauguró en 1960 y contaba con alrededor de 1558 estrellas y en la actualidad hay más de 2600. Tercer dato curioso, varias estrellas acá en el Paseo de la Fama han sido robadas. Algunas han sido recuperadas, pero las que no han sido vendidas en el mercado negro.
La raza. Cuarto dato curioso, tener una estrella por acá es todo un honor, pero hay algunos artistas que rechazan esa oferta, por ejemplo, Madonna. Y último, quinto dato curioso, la primera estrella fue inaugurada en 1960 y fue para la actriz Joanne Woodward, esposa de Paul Newman. Vamos a ver si reconocemos a alguien más. Los Bee Gees. El video. Ah, ¿y qué precio tiene? 10. $10. Ya, tiene Hollywood Sign, Oscar, por el solo. Si da vueltas va y se ve bien perrón. Solo Ahí por eso, si quieren $10, se ve chilo. Tiene esta opción, la neta que está muy suave, te toman la foto ahí girando. $10 ahí como tú la veas. También otra acá. De hecho los carros, puedes rentar carros. Por si quieres tirar barra en el Paseo de la Fama en Hollywood, tienes la opción. No es mi estilo la neta, prefiero la caminada. Sandra Bullock. Jackie Chan. Pink. De aquel lado una pizzería, tatuajes. Por allá los chocolates Girardelli. Varios comercios, negocios. Y ahorita chequen, vamos a cruzar la calle. Allá continúa la estrella. Les digo que es una calle y se ve que hay varios comercios, por ejemplo el McDonald's, una tienda ahí en la esquina, que es un museo de Ripley. Que el museo de Ripley es así como de cosas increíbles, ¿no? Como récord Guinness, cosas muy locas. Lo creas o no, dice ahí arriba, sale el dinosaurio perrón. Qué perrón cantan, la neta. Se escuchaba bien pasado de lanza. Ray Charles, B.B. King, también del blues. Más tiendas de souvenirs. El Wax Museum. Están haciendo una estrella, te puede hacer ahí la tuya como simularla, pues. ¿Qué precio tiene, perdón? Con tu nombre, ¿ya? What is the price? It is 20. It's $20. Ah, okay. Thank you. Where are you from? México. Okay, if you don't know, I give you a key. Y había visto eso, que en las estrellas que están desocupadas aprovechan también como para hacer negocio. Otra atracción, Giant's House, una casa gigante. Vemos que hay muchos lugares así como atracciones, ¿no? La casa gigante, el Museo del Wax, enfrente el Museo Ripley, varias así como atracciones de ese estilo. Como les decía, he estado viendo que las estrellas desocupadas aprovechan también, como si quieres tú poner la tuya, te la arman ahí, te cobran. El amigo me dijo que $20 y después me dijo que 15. Yo simplemente quería preguntarle para ver el precio y compartirlo para con ustedes, pero pues más o menos es lo que te cobra, $20, 15. Y la neta sí he visto que le quedan así muy similares, por si quieres ahí tu recuerdo y simular tu estrella de Hollywood, pues te das opción. Ahí nos encontramos una tienda de calzado. Chequen, por allá andan tocando las percusiones bien perro. Atrás están poniendo una serpiente, una así muy grande. También tienen esa opción para tomar la foto ahí. Ahí por si quieres su foto con la serpiente. Ryan Reynolds. La neta es que hay mucha vida en esta parte. Me he dado cuenta que aprovecha machino para hacer negocio de lo que sea. Ponerte una estrella, esa parte de la foto que giras, rentar esos carros exuberantes, la comedera también que no hace falta, los souvenirs, los personajes también, mucha cosa en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y pues seguimos caminando de regreso a ver si nos encontramos otra estrella que se nos haya desbalagado. Godzilla, Quentin Tarantino, el gran director de películas. Big Bauer. De ese lado ya andan tocando música, les digo, hay mucho movimiento. Los Avengers, ahí está la firma de todos. Scarlett Johansson, Chris Evans, que es el Capitán América, Iron Man, Robert Downey Jr. Ahí están todos los Avengers. Stan Lee, el creador de Marvel. Se pueden ver a las personas ahí buscando, curioseando, a ver si encuentran a su artista favorito. Por ejemplo, hay un actor que me gusta machín, es Johnny Depp. Últimamente no he hecho películas que diga yo me gusta machín, pero es un actor que me gusta mucho todo lo que ha hecho y no he encontrado su estrella. Pero como les digo, es cuestión de buscarle ahí, porque hay un montón, es una calle
bastante grande. Ahora vamos a seguir curioseando. El gran director de películas, Steven Spielberg, por ejemplo, E.T. Mickey Mouse. Ese lado para tomarte foto como con los Óscares. Un museo de cera. Se ve que debe estar padre. Les digo, hay muchos como ese estilo. Se ve allá afuera Kobe Bryant, Hulk, por allá La Roca. Ahí está el chilo, la neta. Les digo, hay muchas así atracciones de ese estilo en el Paseo de Hollywood. Y también un montón de movimiento de comercio. Incluso unos taquitos al pastor. También te vas a encontrar el típico turibús que te da el paseo por Hollywood. De hecho vamos a adentrarnos el Hulk, el Kobe Bryant, La Roca de este lado. Están bien parecidos. A la madre, se ve acá la mirada como si fuera real, pues. Sí te saca de onda, El Kobe Bryant gigante. ¿Cuánto medirá? Como 1,90 y tantos, ¿no? Tipo los basquetbolistas ya ven que grandotes, el Hulk. A ver si sí están bien reales. La neta de las atracciones, que esa es de las que me gustaría. Se ve chila. Dice que tiene más de 120 figuras. 50 que son interactivas con fotos. Se ve perrón. Para ir a comer a un restaurante que es comida japonesa, se ve interesante. Chequen ese lugar, el restaurante, pedí unos noodles con pollo. Venden todo referente a la comida japonesa, así como más al estilo comida rápida. Son montones. Me digo que por acá son porciones. Pues ahí me di a entender con la muchacha y pues me pedí un paquete que trae noodles, trae pollo también y vio que le pusieron beef, que es carne. Según yo era sin carne el que había pedido, pero pues aquí trae y trae verdurillas. Trae brócoli, poquita lechuga y zanahoria. Se me antojaba algo así, la neta. Vamos a darle. Está bueno los noodles así, gordillos. Tiene buen sabor, la neta. Comida rápida, así como tipo el Panda Express, pero se me hace que está más chilo. Chequen, el lugar se llama Yoshinoya, cocina japonesa. Y pues ese fue el Paseo de la Fama Hollywood Boulevard. ¿Qué te pareció? La neta, bien interesante. Eso sí me gustaría comentarlo. Es un lugar que tiene una vibra medio caótica. Se siente un poco como ciudad gótica la vibra. Aunque muy interesante, tiene su encanto. Imagínate como esos centros de las ciudades muy grandes, como por ahí la cosa. Y como dato curioso, un programa muy famoso que se graba por acá es Jimmy Kimmel. Solo estuvimos como en una partecilla. Son cuadras y cuadras, pero estuvimos en la parte, digamos, como más importante. Hay que tener cuidado de repente con los que te abordan, porque sí, ya después que seguí caminando, me abordó otro amigo que era como rapero y traía su disco y todo. Que la neta los entiendo, van haciendo su chamba, pero me persiguió, casi me lo quería meter a la bolsa. Y yo, no, thanks. De verdad me insistió bastante. Me siguió así un ratillo. Los otros sí como que de volada agarran el rollo más rápido, pero él sí fue más insistente. Entonces pues tener cuidado con eso. Simplemente no agarrarlos, porque dicen que si los agarras ya bailaste. Los demás, los personajes y eso, la verdad, no los sentí tan insistentes. Mucho movimiento porque es muy turístico el Paseo de la Fama en Hollywood, con todo el rollo de las estrellas, todo el merequetengue que hay. De repente ahí pasando por ahí policías, entonces también ahí tienen checado el cuadro. Pero la neta vale mucho la pena venir y seguro te encuentras la estrella de tu artista favorito. Estaremos subiendo varios videos de Estados Unidos, los que ya tenemos arriba te los comparto en la descripción. La neta se está poniendo perrón este recorrido, me está gustando muchísimo. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Te invito a escuchar mi música, me puedes encontrar como Arturo del Mar en todas las plataformas digitales, en Spotify o tu favorita. Te comparto el link en la descripción.